Estamos viendo capítulo 4, Cantares, capítulo 4, y habíamos llegado hasta el verso 4 también. Cantares 4, versículo 4, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así, esta porción. Recordamos que estamos viendo cómo el esposo alaba las virtudes de esta mujer, la Sulamita. La alabanza a las virtudes de la madurez. Dice así este versículo, Cantares 4, verso 4, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Habíamos estado viendo algunas virtudes que representa este cuello. Habíamos dicho que en primer lugar soporta o sostiene la cabeza, hablando de un grupo que representamos y sostenemos la soberanía del Señor Jesús aquí en la tierra. Por supuesto, toda la iglesia no participa de esto. Lamentablemente, la gran mayoría no tiene esta visión o esta actitud de sostener al Señor en cuanto a su obra, en cuanto al testimonio. Este lugar, habíamos ya leído acerca de por qué le llama la torre de David. David, como dijimos, es un tipo del vencedor. En el libro de Hechos, capítulo 13 y el verso 22, habíamos leído lo que Dios dijo acerca de David, que él iba a hacer todo lo que Dios quería. Y así él es tipo del Señor Jesucristo y es tipo de cada uno de los que amamos al Señor. La vida de Cristo manifestada. Habíamos leído también el Salmo 132, versículo 1 al 5. Ahí está guardado el secreto de lo que había en el corazón de David. Muchos se preguntan, ¿qué vio Dios en el corazón de David? Bueno, ahí está, Salmo 132, verso 1 al 5. Él era un rey. Él seguramente tenía muchas ocupaciones, muchas responsabilidades, igual que nosotros. Pero lo que movía su vida era el interés para que Dios tuviera su lugar. Y esto es característico de todo corredor. El interés para que Dios ocupe su lugar, primeramente en nuestra vida. Cantamos a veces un coro que dice, yo tendré un altar aquí, en mi corazón. Ahí es el lugar correcto del reino de nuestro amado. Así que, ¿qué otra cosa vemos aquí? Bueno, el cuello también nos habla de restauración y aliento. Y también nos habla de un lugar donde se guardan los secretos. Así que vemos en esta mujer varias cosas. Dijimos, el cuello es una parte muy importante, fundamental. Una herida puede llegar a ser mortal. ¿Y qué ocurre si a alguien le cortan el cuello, como ha ocurrido muchas veces? Bueno, esto habla de la importancia de este tipo de cristianos. Gracias al Señor si hemos alcanzado, aunque sea un poquito, de este lugar. También dijimos que habla de restauración y aliento. Es un lugar donde muchos van a llevar sus secretos. ¿Y por qué dice aquí que 1000 escudos están colgados en ella? Porque en la antigüedad, en las torres, se colgaban los escudos de las victorias.
Y cuando usted y yo restauramos y guardamos secretos, eso es una gran victoria. Una gran victoria. Pero para ello hace falta madurez. Cuando estamos en la obra del Señor, muchas cosas nos enteramos, pero eso tiene que morir ahí. Solamente compartimos con el Señor, nada más. Cuando empezamos a contar intimidades, quiere decir que nos falta madurez. Así que vemos aquí estas características de la esposa. También habla de rectitud y estabilidad. El cuello le da estabilidad a la cabeza. Y así también los fieles podemos dar estabilidad a la obra de Dios. Cuando no hay madurez, no hay estabilidad. No sabemos si se cierra, si va a haber culto. Y bueno, porque no hay creyentes crecidos. Cuando vamos creciendo, damos estabilidad a la obra de Dios. Sabemos que pase lo que pase, la hermana o el hermano van a estar, porque son maduros. Pero el creyente que no ha madurado es inestable. Hoy sí, mañana no. Y bueno, cuando leímos la carta a los Corintios, ahí vemos lo que Pablo le pidió a esta asamblea. Así que, ¿qué otra cosa encontramos también? Bueno, ya habíamos visto que el cuello une la cabeza con el cuerpo. Y es un cuadro de los vencedores, orando a favor de las asambleas. Cuando habla de la edificación para armería, bueno, las armerías, igual que en la actualidad, eran lugares llenos de armas, mayormente defensivos, preparados para defender a los santos, no para agredirlos. Gálatas capítulo 6, verso 1, habla acerca de la restauración. ¿Y cuál es la condición que leemos ahí? Dice, vosotros que sois espirituales. Así que esa es la condición, ser espirituales, para poder restaurar. Para condenar no hace falta ser espiritual. Cualquiera puede condenar rápidamente, pero restaurar es otra cosa. El apóstol Pablo visitó este lugar. Para los que toman nota, Filipenses capítulo 1, verso 17. Un lugar de gran importancia. El versículo que sigue describe los pechos de esta mujer. Dice, tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. La palabra que encontramos aquí, gacela, en el original es la palabra corzo o pequeño ciervo. En Israel era conocida todo ese territorio por la tierra de las gacelas, porque estas abundaban. ¿Y de qué habla esto? Habla de la capacidad de esta mujer de alimentar. Es muy interesante porque los compara con gemelos. Habíamos visto ya en otra ocasión lo que representan estos pechos. Habla de la fe y el amor en la vida de los creyentes. Los pechos de la mujer son prominentes, son visibles, se notan. Y así la vida de una hermana o de un hermano de fe y que ha crecido. Se nota que ha crecido. No es que declara no más, sino que realmente hay un crecimiento. La palabra Dorcas o Tabita que encontramos en el libro de los Hechos, en el griego la palabra gacela. Otras virtudes de este animalito, habla de agilidad y rapidez.
En 2 de Samuel, capítulo 2, verso 18, se comparaba con algunos guerreros. Y así también la fe crecida y el amor son realmente ágiles para la batalla. Este animal fue ejemplo de libertad y de supervivencia. Proverbios capítulo 6 y el verso 5 lo toma como un ejemplo. La palabra apacentar que encontramos aquí, que se apacientan entre el lirio, es la palabra bosco, con B larga y K. Y en el hebreo es la palabra raj, así como suena, R-A-A-H. Y da la idea que no es solamente alimentar, sino cuidar, guiar, proteger y nutrir abundantemente. Y este es el efecto de la palabra de gracia en nuestra vida. En Hebreos capítulo 5 y el versículo 12, la palabra les amonesta a los santos de aquel tiempo. Dice, debían ser ya maestros y todavía necesitan lo básico. Así que hasta aquí vimos 8 características de esta mujer. Los ojos, los cabellos, la dentadura, la fertilidad, los labios, las mejillas, su cuello y sus pechos. Y este es el resultado de lo que somos como cuerpo de Cristo. Es la manifestación de la vida de Cristo en nuestra vida. Colosenses capítulo 2, para los que toman nota, versículo 10. Pablo declara que estamos completos en Él. Completos en Él. Simplemente necesitamos crecer y madurar. Versículo 6. Dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Miré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Aquí, a partir del verso 6 hasta el versículo 9 inclusive, hay un paréntesis. Y ahora lo que vemos aquí es una invitación. Dice el versículo 6, hasta que apunte el día. En el original encontramos la expresión hasta que quiebre el día, hablando del amanecer o la llegada de la luz de un nuevo día, hablando del final de esta época, una gran noche espiritual y el pronto comienzo del día milenial. Esta es la invitación, pero ahora hay un cambio aquí, porque el amado le está informando. No solo le invita, sino que le informa. Y es muy interesante esta invitación, porque es evidente que esta invitación la hizo por la noche, porque dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Hablando de este tiempo, el apóstol Pablo hizo mención en el libro de Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. La noche está avanzada y viene el día. Así que este es el tiempo de la preparación de la iglesia. Y este es el tiempo de la invitación. Y gracias al Señor por su revelación. En Hebreo capítulo 13 y el verso 13
hay otra invitación, dice, salgamos fuera del campamento, hablando de las organizaciones religiosas. Este no es un evangelio religioso, esto es un evangelio de revelación y de poder. ¿Cuál es la única condición? Creer, creer. Porque creemos somos salvos y porque creemos vamos a crecer y madurar. Si usted y yo queremos tener victoria, tenemos que creer. ¿Por qué vienen los problemas en nuestra vida? Y porque no creemos. La Biblia dice una cosa y yo creo otra. Pero bueno, no vamos a ir a ese punto ahora. Así que vemos aquí, en estos tiempos de rechazamiento, como sabemos, el Señor Jesús no es aceptado aún en la gran parte de la cristiandad. Se habla, se lee la Biblia, pero la mayoría no lo considera al Señor Jesús como Señor. Así que estos son los tiempos, igual como fue con David, rechazado viviendo en una cueva. Y así es este tiempo. Nosotros tenemos el privilegio de voluntariamente acompañarle, así como fue con David. ¿Y dónde es que este lugar está? Dice, miré al monte de la mirra y al collado del incienso. La mirra es una especie amarga, es base de la fragancia divina, habla de amargura y sufrimiento. Segunda de Corintios, capítulo 2, y el versículo 14 y 15. Pablo hace mención al grato olor de Cristo. La palabra es sufrimiento en la perfecta voluntad de Dios. Ya dijimos, en la medida que crecemos vamos a sufrir, porque vemos lo que está pasando. Vemos primeramente en mi vida, en nuestra vida, vemos lo que está pasando. Eso es madurez. Cuando no hay madurez, vemos lo que hace el otro. Eso es niñería. Si alguno tiene esa tendencia, bueno, ore, porque eso no es espiritualidad. Cuando empezamos a crecer, vemos el defecto que está en nosotros. Ahí sí, estamos bien encaminados. Bueno, ¿qué otra cosa vemos al revelarse la palabra de Dios? Vemos la necesidad del pueblo de Dios. No para condenarle, sino quebranta eso nuestros corazones. Así que vemos aquí el lugar donde Cristo va a estar. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, en primer lugar, que este no es un lugar muy grato para la mayoría. La mayoría del pueblo de Dios quiere bendiciones, alegría, comer algo y irse a la casa y ya está muy bien. Por eso que este evangelio no es un evangelio popular. No es un evangelio popular. En segunda de Timoteo, Pablo habló precisamente acerca de estos. Segunda de Timoteo, para los que toman nota, capítulo 2, versículos 11 y 12. Nos advierte el resultado de nuestra decisión. Recordaba hace poco nuestro hermano Randy, contaba cómo reclutaban militares allá en Estados Unidos. Dice que le ponían una canción y mostraban los soldados paseando y conociendo el mundo, para que se anoten. Nadie le decía lo que le iba a pasar, cómo iban a volver, si volvían. Bueno, el Señor no es así. Él nos dice, todo el que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido. Y si sufrimos, reinaremos, dice, con Él. Versículo 7. Dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esta es la descripción del amado acerca de esta mujer.
Así es la visión del Señor Jesús sobre todos los que le seguimos. No ve manchas. Esto habla de una relación muy íntima de comunión. La misma palabra que usó la esposa en el capítulo 3, verso 4. Ahí ella lo quería llevar a su casa. Pero ahora ella está madurando y va a aceptar esta invitación. Muchos van a quedar de camino. Si deseamos realmente ganarle, vamos a aprender que lo mejor es aceptar su voluntad y no la mía. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Que la relación va en aumento, cada vez se conocen más. Y así esto habla de nuestro caminar con Él. En el versículo 8, estos lugares que habla aquí, nos habla de lugares espaciosos, cómodos. Dice, ven conmigo desde el Líbano. Ahí comienza el viaje, en el Líbano. Todo este versículo 8 nos habla de los lugares celestiales. Cuando Pablo hace mención en el libro de Éfeso acerca de los lugares celestiales, aquí precisamente hace mención al mismo cuadro, habla de la experiencia práctica, solo para los de fe. Hay momentos que el Evangelio deja de ser una fantasía. Para muchos es una fantasía, lamentablemente. Para muchos es una fábula, es una historia. Pero para los que amamos al Señor, se nos empieza a revelar nuestro privilegio. La palabra Líbano, ya habíamos visto, significa blancura o pureza. Nos habla de separación. Así comienza nuestro caminar por los lugares celestiales. Si no hay ese deseo de separarnos, esa voluntad de separarnos, quiere decir que todavía no hemos crecido. Cuando crecemos, empieza a surgir algo de dentro de nuestro corazón. Esa es la esencia del Evangelio. Las religiones quieren cambiar a las personas de afuera hacia adentro. Pero el verdadero Evangelio cambia de adentro hacia afuera. Un día nos damos cuenta que algo está cambiando en nosotros. Esta separación desde el Líbano habla de motivos puros. No hay segunda intención. Pensamientos puros. Dice lo que Pablo le escribe a Tito, que para el puro todo es puro. ¿Por qué pensamos mal? Y porque nosotros somos así. El ladrón se piensa son todos ladrones. Bueno, pensamientos puros, hábitos puros, sanas costumbres. Cuando nadie nos ve, ¿qué es lo que hacemos? Y buscamos compañerismo puro, sin otra intención, sin contaminación, porque sabemos que es la forma correcta. A veces en lo natural y en lo espiritual nuestro compañerismo no es el correcto. Por eso que Pablo congregaba en esa iglesia, Antioquía, antipático. Muchas veces vamos a parecer antipáticos por causa de la revelación, no es por otra cosa. ¿Qué otro lugar va a visitar? Dice, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amaná. Estos lugares geográficamente son lugares elevados y cada uno de estos lugares mencionados va en ascenso. Así que del Líbano a este lugar, la cumbre de Amaná, va subiendo. Amaná significa provisión determinada.
provisión determinada. Así que cuando maduramos, vemos el privilegio de vivir una vida de separación. Conocemos la provisión que está en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a correr si no conocemos lo que Dios proveyó? Cuando tenemos la provisión, conocemos, creemos, abrazamos y confesamos. Amaná también tiene una segunda palabra, una segunda definición, que es la palabra constancia. Eso es un lugar elevado. No es para creyentes niños la constancia, ni creyentes carnales, sino maduro. Otra virtud de los vencedores. Otra virtud de los vencedores. La palabra constancia que encontramos en la Escritura habla de responsabilidad, ser incansables, disciplinados en repetir una actividad día tras día, y de alguien que ejecuta una fortaleza mental. Ese es alguien constante. Repito, la virtud de la constancia: responsable, incansable, disciplinado en repetir una actividad día tras día, y ejecuta una fortaleza mental. Todo esto habla de madurez, manifestaciones de nuestra madurez, lugares celestiales. No es solamente teoría, ahora es una realidad. Es la experiencia que escribió el salmista en el Salmo 91, verso 14 al 16. Pablo hace mención a la constancia. 1 Corintios 15, 58, precisamente los corintios. Necesitaba crecer en la obra del Señor siempre. ¿Qué es lo que hace un creyente niño o carnal? Es intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora tengo ganas, ahora estoy motivado. Bueno, porque es niño. Cuando somos adultos, usted toma el ejemplo, lo natural. Cuando tenemos que ir a trabajar, no tengo ganas, llueve, hace frío. Voy ahí porque soy adulto y tengo responsabilidades. Bueno, así también es en cuanto a lo espiritual. Responsabilidades. Romanos 12, verso 12. Constantes en la oración. Eso es otra virtud de la madurez. ¿Por qué no oramos? Porque confiamos demasiado en nosotros mismos. Orar está representando que necesito que alguien me ayude. Hasta el mismo Señor Jesús un día le pidió a los discípulos: ¿por qué no me ayudan a orar? Si Jesús pidió oración, ¿cuánto más nosotros? A veces me asombra los cultos de oración aquí. No pide oración. Ni un culto, ni el otro, ni el otro. Jesús pidió oración. Le dijo: ¿no pueden orar por mí? Y después le dijo: usted no puede orar una hora por mí. Bueno, pero pidió oración. Y así también nosotros. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? Versículo 8. Dice: desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. La cumbre de Senir también tiene dos significados. En primer lugar es armadura, y la segunda es portador de una lámpara. Ya habíamos visto acerca de conocer la provisión. Eso genera una armadura.
Satanás no puede entrar ni dañarnos porque sabemos cuál es nuestro lugar en Cristo. Conocemos la vida de oración constante. Entonces, este es un lugar más elevado todavía. La armadura nos permite pelear la buena batalla de fe. O sea, no vamos a perder tiempo peleándonos entre nosotros. Esa es otra manifestación de la madurez. Los chicos, no es porque quiera hablar mal de los chicos, pero los chicos se pelean por cualquier cosa. Bueno, así el creyente niño también. Todo el tiempo está enojado. Se pelea, se ofende. Bueno, porque es niño. Pero dice Pablo, un día dejé de hacer lo que hace un niño. Y así también nosotros. ¿Qué otra cosa vemos aquí? El segundo sentido de la palabra, portador de una lámpara, nos habla del brillo en la oscuridad. Y habla del testimonio de una vida sin apariencias. Una vida de testimonio. El segundo lugar que se menciona aquí, Hermón. La palabra Hermón habla de un monte más elevado todavía y significa dedicado o ferviente. Dedicar. La palabra dedicar se usaba mucho en la antigüedad y habla de destinar algo para un fin determinado. Dedicar algo a un fin determinado. Estos cuerpos, cuando crecemos, sabemos que están puestos para el servicio del Señor, o debería. Esto habla también de nuestros bienes. Está puesto para el servicio del Señor. Ya hablamos acerca de la madurez. No cuando quiero ni cuando tengo ganas, sino cuando es necesario, ahí voy a estar. Eso es la actitud de un fiel. Cuando se nos necesita, dedicamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros bienes. ¿Cuántas cosas tenemos realmente para apreciar? La palabra fervor también significa entusiasmo permanente. Y esto es un buen cuadro de una hinchada de un deporte. Es fervoroso. También habla de pasión muy intensa demostrada. Fervor. Como dije, esta serie de montes se encuentra en la actualidad allí en Israel. Y la característica es que cada vez es uno más alto que el otro. Y aquí vemos la manifestación de un profundo amor. Porque ¿qué es lo que hace esta mujer? Ya dejó la casa de su madre, ahora se fue a caminar con su amado. Y creo que este es un hermoso cuadro de nuestra vida. ¿Cuántas cosas hemos dejado? Yo siempre digo, yo tengo y tuve una hermosa familia natural, pero no pude estar en tantos lados. Algunos me recriminan hasta el día de hoy. El cumpleaños de mi madre, el último cumpleaños, no pude estar, porque estaba en la obra del Señor. Y así vemos este cuadro. Todos los corredores vamos dejando cosas atrás, así como hizo Enoc. Enoc caminó con Dios y un día desapareció. Él hacía rato que ya en su mente y en su corazón se había ido. Y así también nosotros. Hermón, este lugar tiene también una segunda definición y es la palabra quietud. Tal vez la mejor traducción sería un lugar donde no hay alborotos. Esa sería la mejor definición. Sin escándalos, sin peleas, paz. Y así es en la medida que nos vamos elevando, sin alborotos. Esto se ve desde la altura. Comenzamos a ver realmente, como ve
nuestro Dios? ¿Cómo ve nuestro Dios? Colosenses capítulo 2, verso 10, para los que toman nota. Y el verso 19 también. ¿Cómo ve nuestro Dios? Volvemos a nuestra porción, versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Como dije, reitero, del versículo 6 al verso 8 es una pausa o un paréntesis en la descripción y hay una invitación. Ahora aquí en el verso 9 vuelve la descripción de esta mujer. En primer lugar, dice, prendiste mi corazón, hablando de una relación muy íntima. ¿Y qué es lo que le impactó? Dice, con uno de tus ojos. Esto habla de una mirada singular, una mirada especial. Esta mujer ve como no ve otro tipo de creyente. Vemos cosas distintas. Esta mirada habla de perseguir solamente una cosa. Habíamos visto hace poco la mirada de la paloma. También ve una sola cosa. Y así también nosotros. Vemos al Señor, le amamos y lo anhelamos. Hay muchas cosas que podríamos hacer, seguro. Muchas cosas. Pero nada más importante que el Señor. El Espíritu Santo nos convoca, nos revela y nos prepara. Y eso es lo que al Señor le agrada. ¿Cómo es nuestra mirada? En el libro de los Hechos, capítulo 2, para los que toman nota, verso 46, los primeros apóstoles tenían un solo motivo que los movía. Luego pasaron los siglos, todo se fue desvirtuando. Pero así, en este tiempo de preparación, la esposa tiene una devoción privada que la mayoría ni se da cuenta. La mayoría ni se da cuenta. Hoy escuché un audio de una hermana que militó en el mensaje y como que menospreciaba lo que decía la Biblia. Hay algo que no está bien. Algo que no está bien si eso ocurre así. Así que la compañía esposa tiene esta visión. No mira muchos candidatos. Cuando un creyente mira muchas cosas que le satisfacen, no es confiable. Al menos para este grupo. La gargantilla representa la obediencia visible. Porque yo puedo decir que amo al Señor, pero después mi vida dice otra cosa. Porque decir es fácil. Pero la obediencia se ve por nuestros hechos, por lo que decimos y por lo que hacemos. En el libro de Proverbios encontramos en el capítulo 1, versos 8 y 9, la gargantilla, la evidencia. Del versículo 10 al 15 continúa la alabanza a la esposa. Recordamos que el que está hablando aquí no es solo Salomón, es el rey dueño de todas las cosas. El dueño del universo completo. ¿Y a qué dedica su tiempo? A mirar una mujer. Y dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuanto mejores que el vino tus amores. Y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Como dijimos, vemos aquí lo que Jesús ve en la vida de los fieles, la reproducción de su propia vida.
Eso es crecer espiritualmente, manifestar a Cristo, pensar, opinar y movernos como Cristo. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 14, vemos este cuadro. Reitero, Ezequiel, capítulo 16 y el verso 14, vemos este cuadro. Tenemos la hermosura de Cristo en nosotros. ¿Y qué dice este versículo? Dice, cuánto mejores que el vino tus amores. El vino habla del gozo que proporcionan las cosas naturales. Como dije, esto es un ida y vuelta. Así como el Señor prefiere el amor de esta mujer también prefiere el amor del Señor sobre las cosas naturales. Hay veces que por lo natural hasta dejamos de congregar. Insólito. Entonces quiere decir que no estamos muy enamorados. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Las especias aromáticas. Dice, cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Los ungüentos habla de la manifestación de la vida de Cristo, del perfume de la vida de Cristo. Y acá hay un punto muy interesante y espero que nadie se confunda. Las especies aromáticas habla de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, su obra completa. ¿Pero qué dice acá? Dice, cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. No está hablando de que no hay que recibir el Espíritu Santo, pero muchos hermanos se confunden porque recibió el Espíritu Santo, creen que eso es todo lo que había. Y los corintios tenían todos los dones del Espíritu Santo. Pero eso aún no es suficiente. Hace falta madurez. Necesitamos permanentemente madurar, como dice 2 Corintios capítulo 2, verso 15. En Gálatas capítulo 4, verso 14, Pablo nos habla de la necesidad de que Cristo sea formado en nosotros. Cuando miramos la vida de Jacob, vimos la vida de transformación, cómo Dios nos transforma. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Aceptar esa transformación. A veces pasan años y no cambiamos, porque no queremos aceptar lo que la palabra de Dios dice. Por último, ya para ir terminando, versículo 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Los labios y la lengua expresan lo que hay en nuestro corazón. Así que por un tiempo podemos fingir cierta espiritualidad hasta que nos golpeamos un dedo. Y ahí sale realmente quién estaba escondido. Porque esto de descripción que vemos aquí, la miel y la leche, habla de alimentos puros, alimentos realmente, sobre todo en aquella época, la leche era el alimento más sano que se conocía. Después pasaron algunas cosas, pero en aquella época era así. Y la miel habla de un alimento elaborado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer no habla cualquier pavada, piensa lo que va a hablar. A veces cometemos el error de hablar a la ligera, ofendemos, lastimamos. Bueno, tenemos que aprender realmente. La miel habla de procesos, de meditación, de aprendizaje. Y la leche habla de proveer alimento a otros. Yo sé que vivimos en este mundo, pero
No podemos estar hablando todo el tiempo sobre este mundo. Tenemos que aprender a hablar como le agrada a nuestro Señor. Eso es todo un aprendizaje. El apóstol Pablo habló mucho acerca de esto y es un contraste este versículo con lo que dice Romanos 3, verso 13. ¿Se acuerda? Romanos en los primeros capítulos describe al hombre sin Dios. ¿Y qué es lo que dice acerca de la boca del hombre sin Dios? Que todo el tiempo hay maldición y amargura. Y hay algunos creyentes que viven amargados también. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha crecido, no crecimos. Hay varias cosas que vemos aquí, pero lo que más nos interesa, lo que enseña Pablo acerca de esto. Efesios capítulo 4 y el verso 25. Esto es una cosa muy interesante. Justo meditaba estos días, yo subí algo al grupo. Sabemos que hay 4 iglesias, ¿verdad?, presentes hoy. La iglesia católica, Tiatira. La iglesia de Sardis, la iglesia protestante y así. Y en este tiempo de grandes mentiras, muchos se han identificado con la iglesia católica, porque me puse a hacer algunos llamados y me decían, no, pero nos vamos a reunir por la familia. Entonces quiere decir que es católico, no es ni siquiera protestante. Miren lo que dice aquí. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Quién dijo eso? Pablo. Tenemos que dejar de lado la mentira. Todas estas fiestas paganas, diabólicas, es una mentira. Y los creyentes alegremente están ahí con su arbolito y algunos no están con su arbolito. Dicen, pero igual nos juntamos en familia. Hipocresía total. Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es una de las cosas que tenemos que aprender. Hablar la verdad y no participar de la mentira. Esa es una de las cosas que enseñó Pablo. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Aquí mismo en el capítulo 5 de Efesios. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La palabra truanería es la palabra del griego eutrapelia, que significa chistes groseros o subido de tono. Esta expresión ni se nombra. Significa, podemos corroborar con el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Otra versión dice, da vergüenza su hablar. Y todo esto es fruto del alma. Esto es toda manifestación de nuestra alma. ¿Qué otra cosa podemos ver? Manifestación también de un enojo de cosas no resueltas. La gritería. Versículo 31 del capítulo 4. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, o sea, desearle el mal a otro, y toda malicia. Antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Escritura habla mucho acerca de nuestro hablar, así que no es un tema menor.
cómo decimos las cosas. Hay muchas veces que causamos más daños que con una palabra que con un golpe. Pero ya el tiempo se nos fue, así que hasta aquí nomás. Con la ayuda del Señor, ya el año que viene vamos a continuar. Que el Señor la bendiga ricamente.